En este video tendremos la oportunidad de reflexionar en torno al concepto de educabilidad. Hablar de educación es enfocar todo aquello que es parte del proceso educativo. La educabilidad del alumno es el tema central de la labor educativa. La educación necesita de la acción de estos dos importantes elementos: la capacidad de influenciar y la capacidad de ser influenciado. La educación del individuo es posible gracias a la acción de estos dos elementos. Uno externo que lo configura desde afuera, la heteroeducación, proceso en el que los cambios que se producen en el sujeto son el resultado de las acciones que realiza sobre sí mismo, inducido y guiado por los procesos educativos formales, no formales e informales externos a él. Y otro interno proveniente del propio individuo, la autoeducación, en donde el hombre se forma de acuerdo a una voluntad autónoma de desarrollo interior. Es decir, el individuo mismo busca tomar la información e integrarla a su cúmulo de conocimientos. A Herbart se le atribuye la introducción del concepto de educabilidad, la cual se define como una cualidad humana, un conjunto de disposiciones y capacidades que le permiten a una persona recibir influencias para construir su conocimiento, ductilidad y plasticidad que le permiten al ser humano transformarse y perfeccionarse en la sociedad. Podemos entonces conceptuar la educabilidad como la capacidad, plasticidad, ductilidad y habilidad para aprender. La educabilidad es la capacidad de aprendizaje de todo ser humano, por ser persona imperfecta, pero perfectible. La educabilidad es entonces la capacidad de recibir influencias y formación de su identidad y personalidad. Exige la necesidad de la libertad, conciencia y ayuda de un educador. Es así como la educabilidad posibilita la capacidad de aprendizaje de todo hombre, permitiendo la posibilidad de construir su propio bagaje cultural, su propio comportamiento y su propia identidad. Características de la educabilidad. Es personal. Confiere a la educabilidad la categoría de la exigencia individual y se genera desde la personalidad del individuo. Es necesaria. Sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y socialización. Es intencional. Es el sujeto quien decide sus metas o ideales. La educabilidad también es dinámica. Todo lo que le rodea al ser humano influye en la construcción de su personalidad. Es referencial, teológica, porque es una capacidad ilustrada que sabe hacia dónde se dirige. Límites de la educabilidad. La limitación del ser humano es ostensible y múltiple. Las limitaciones existenciales son limitaciones ontológicas que condicionan la educabilidad de un ser que no puede soñar utópicamente con capacidades ilimitadas. De esta manera, la limitación mayor de la educabilidad es la corporeidad, porque frena los impulsos de su dimensión espiritual orientada hacia lo infinito. Pesimismo pedagógico. La herencia es la postura radical defendida por la corriente genetista del siglo XX, la cual afirma que la educabilidad es prácticamente nula. El educador nada o poco puede modificar porque el código genético es la explicitación de toda conducta humana. En el pesimismo pedagógico existe desorientación del fenómeno educativo. La capacidad intelectual está cargada de mitos. Optimismo pedagógico. El ambiente afirma que a través de la educación el hombre puede desarrollarse plenamente. Su máximo exponente es Brunner, quien afirma que a cualquier niño, en cualquier fase de su desarrollo, se le puede enseñar eficazmente cualquier materia. En el optimismo pedagógico, la educación es moldeadora. El aprendizaje condiciona el comportamiento y los objetivos educacionales se alcanzan en su totalidad.
Optimismo moderado, la herencia y el ambiente. Aquí la intervención educativa es oportuna y necesaria, porque es posible influir en la herencia que jamás explicará en solitario el ser del hombre. A través de la enseñanza y de una metodología adecuada a cada edad y a cada individuo, se logra formar a toda clase de alumnos. Limitaciones de la educabilidad. Se fundamentan en las limitaciones del ser humano. Allí vemos cómo el determinismo es su principal condicionante. Se percibe la oposición entre la naturaleza y la cultura, ya que el individuo no puede ser educado solo para sí mismo, sino para el trabajo cultural, la profesión y la sociedad. En cuanto a las limitaciones de la intervención técnica, se afirma que todas las limitaciones educativas provienen de la correlatividad básica entre el yo mismo y el mundo. Por ello, el educador es incapaz de ofrecer al educando algo absoluto, ya que su existencia es inacabada. Por último, se encuentran las limitaciones concretas por el educando, el educador y el contexto, las cuales nos permiten generar una mirada racional e introspectiva con el fin de generar reflexiones con expectativas de mejora en el quehacer pedagógico. La espiritualidad de la educabilidad. Las teorías espiritualistas sitúan la educabilidad en el espíritu del hombre y por tanto la consideran categoría perteneciente esencialmente al espíritu. La educabilidad hace parte general de este, otorgando las cualidades de libertad o autonomía, brindando apertura y oportunidades en el mundo que le rodea. Solo el hombre es educable porque es portador de espíritu y es éste quien posee la inteligencia, la libertad y la autonomía. Es así como la educabilidad es el máximo exponente del ser humano, la capacidad del movimiento interior de la persona. El espíritu es la explicación suprema de la educabilidad. La educabilidad está unida esencialmente al espíritu. Teorías personalistas. Dentro de las teorías podemos contemplar: la educabilidad es la forma de ayudar al hombre a alcanzar el perfeccionamiento y la autorrealización. El hombre es persona hecha y constituida, pues es un ser esencialmente abierto, ya que es y puede ser, y es precisamente en ese poder donde se localiza la educabilidad. Asimismo, se considera que la educabilidad surge en la unidad sustantiva del hombre como persona. Conclusiones. El hombre es un ser racional. Su espiritualidad lo lleva a su autorrealización. Es decir, a través de la educabilidad, el hombre llega a ser realmente una persona y por medio de la educación puede alcanzar sus metas y objetivos. El objeto principal de la educabilidad es el ser humano como persona, ya que al estar en un estado de crecimiento intelectual, espiritual y biológico, se fortalece su aprendizaje para que logre ser y logre lo que quiere ser. Quienes somos educadores tenemos la responsabilidad de formar hombres de bien, competentes en la sociedad para que contribuyan de manera positiva a la transformación de su contexto sociocultural, alcanzando de esta manera su autorrealización personal.